Y en estos momentos volvemos a hacer un contacto con nuestro compañero Rolando Goyes para que nos comparta un poco de detalles acerca de este llamado a elecciones, este llamado a consulta popular y referéndum. Nuestro compañero Rolando se encuentra listo para conversar con un constitucionalista y que nos cuente un poco más acerca de cómo serán estos procesos, también cómo ve esta jornada previo a las votaciones que serán este 21 de abril de 2024. Este domingo los ecuatorianos debemos acudir a las urnas y decidir sobre 11 preguntas relacionadas en materia de seguridad, trabajo, inversión. Así que vamos de inmediato a escuchar el diálogo de Rolando con Francisco Estupiñán, constitucionalista. Rolando, te escuchamos. Corape informa. Y el país se integra, Silva, como lo mencionas, nos trasladamos hasta el norte de la capital para analizar un poco lo que será esta consulta popular que ya tiene una fecha, el 21 de abril de 2024, los ecuatorianos regresamos a las urnas. Son 10 preguntas, pero algunas de ellas han llamado la atención, algunas de ellas tienen anexos que deberían ser tratados, analizados y que la ciudadanía también debe conocerlo. Para eso, como lo señalabas, vamos a conversar con el doctor Francisco Estupiñán, a quien le damos la bienvenida a Corape, a los medios comunitarios. Doctor, bienvenido a los medios comunitarios. Buenos días y gracias por la entrevista, Rolando. Lo mencionaba, son 10 preguntas que vamos el 21 de abril los ecuatorianos que decidir. Algunas de ellas son por consulta, otros por referéndum. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia radica primordialmente en que la consulta no tiene que ver con temas constitucionales y el referéndum pues tiene que ver específicamente con 4 preguntas que van a reformar la Constitución ecuatoriana. Entonces, por eso se le ha dividido en 2 y creo que era lo correcto. La Corte Constitucional ya ha dado sus dictámenes y el presidente los ha emitido en base a sus decretos ejecutivos. Y precisamente, ¿cuáles son estas del referéndum? Bueno, hay varias, entre ellas está el tema de la extradición. Creo que es una pregunta que se ha vuelto a repetir. Como sabemos, el presidente Guillermo Lasso hizo ya esta consulta hacia este referéndum hacia el cambio de la Constitución relacionado a la extradición, pero ganó el no. Entonces, ahora esperamos realmente todos los ecuatorianos que en base al tema de la extradición realmente hay un cambio sobre esto, porque sí es necesario que se confirme que en el Ecuador no se está socapando a la delincuencia organizada. En este caso, no dar extradiciones de ecuatorianos ha implicado graves problemas de seguridad, como lo hemos visto, ¿no? A nivel nacional ha habido varios problemas y que creo que se hubieran solucionado, no totalmente, pero en parte con la extradición de ecuatorianos, que es un bloqueo constitucional que lleva varios años, ¿no? Eso es un problema que nuestra Constitución lo ha hecho y es, de hecho, uno de los pocos países que tiene. Entonces, creo que ese cambio es estructural y sí demanda que obviamente la ciudadanía ecuatoriana esté informada de los efectos que tendría la extradición. Otro tema también importante es la creación de los juzgados constitucionales, es decir, básicamente que las acciones constitucionales ahora lo conozcan este tipo de juzgados. Creo personalmente que es una buena idea, pero como toda idea debe de tener fondos. Me preocupa la parte operativa de eso, porque si bien vamos a crear nuevos, digamos, juzgados y tribunales que van a juzgar, actualmente la función judicial está en un déficit y bastante fuerte. Entonces, me preocupa que la aplicación de esta norma nos lleve a algo como tener una ley simbólica, es decir, un proceso simbólico donde se va a tener durante varios años la figura, pero no se va a poder aplicarla. Entonces, creo que ese tema, más del eje de las Fuerzas Armadas en el acompañamiento hacia las autoridades locales para el control de la seguridad, son los temas de reforma estructural que quiere hacer el presidente con esta reforma constitucional. Se habla también de este arbitraje internacional, precisamente. ¿Usted cómo ve? Bueno, creo que el arbitraje internacional es fundamental. Ha habido varios problemas anteriormente justamente por incumplimiento de normas y de sentencias de arbitraje internacional y actualmente creo que la seguridad jurídica que debe de tener un país es cumplir justamente arbitrajes internacionales. Hemos visto en la historia cómo pasados gobiernos no han querido cumplir incluso disposiciones arbitrales y eso baja el riesgo país. Sube, perdón, el riesgo país. Y eso hace que evidentemente nosotros tengamos un conflicto porque mientras nosotros queremos más inversión, queremos más seguridad jurídica, lo que está sucediendo es que sencillamente las empresas no confían. ¿Por qué es fundamental el arbitraje internacional? Es porque las empresas multinacionales o sectores industriales grandes
no confían en la justicia local. Entonces, para eso existe, es una figura que no se ha inventado ahora, lleva años, ¿no es cierto?, el arbitraje internacional, y le da una seguridad jurídica a los negocios, porque ¿quién quiere invertir en un país donde básicamente está a merced de la seguridad jurídica local? Entonces, ahora lo que se busca es cumplir justamente estos tratados de libre comercio y también cumplir con el tema del arbitraje internacional, que es fundamental para poder tener seguridad jurídica en los negocios. Entonces, creo que definitivamente es un gran avance para el Ecuador. Si bien se trata temas de fondos como lo referente al sistema judicial, en eso también se incluye una pregunta acerca de la contratación por horas. ¿Cómo ve esto? ¿Era oportuno en esta consulta tratar esto, que los ecuatorianos decidan? Bueno, sobre la oportunidad, creo que radica en que actualmente hay una tasa de desempleo formal e informal bastante alta. Entonces, yo creo que sí era oportuno hacer una reforma en la contratación por horas. Creo que la figura ayudaría justamente a este mercado informal que tiene el Ecuador, ¿no es cierto?, de tratar de formalizarlo y hacerlo parte de la estructura de la reforma laboral que está buscando el presidente y buscar el beneficio que es justamente tener un trabajo por horas que va a ayudar a otras personas, porque no nos olvidemos, ¿sí? Otros países tienen esta figura, Colombia la tiene, contrato por horas. Entonces, claro, las empresas multinacionales dicen, yo me voy donde tengo seguridad jurídica, arbitraje, ya lo mencionamos, pero también donde haya un escenario laboral favorable también para hacer negocios. Entonces, creo que si hay otros países que son vecinos, ya tienen esta figura, obviamente estamos en una competencia por ganar, ¿no es cierto?, inversión extranjera. ¿Qué va a suceder? Se van a ir a los países donde hay arbitraje internacional, donde hay seguridad jurídica y sobre todo donde hay este trabajo por horas, que evidentemente ayuda para no entorpecer los procesos y tener solo que contratar de manera permanente cuando en realidad tal vez la empresa no lo requiere. Entonces, sin duda alguna, creo que va a ayudar a la inversión extranjera. Y sobre la oportunidad o no, si bien estamos hablando de temas de seguridad, pues bueno, creo que el tema de meter este tema de temas laborales, creo que sí ayuda para en un país poder desarrollarse mejor. Ahora, ¿qué pasaría, doctor? Este 21 precisamente se definirían estas preguntas, pero a la par la Asamblea Nacional está tratando un proyecto de reformas al COIP, entre algunas de ellas precisamente lo que está planteando el presidente de la República. ¿Ahí no habría un vacío o cómo se va a proceder? Ya, esa es una buena lectura y una muy buena pregunta. Actualmente existen 26 proyectos de reforma al COIP, ¿ya? Y yo estoy de acuerdo con usted. 6 de esas preguntas, ¿no es cierto?, son de reforma legal. 5 de ellas netamente de reforma del COIP, cuestiones que se pudieron haber realizado a través de una reforma legal, no a través de un referendo. No nos olvidemos que un referendo nos está costando 62.5 millones de dólares, cuando en realidad la reforma legal nos hubiera costado el mensajero desde la presidencia hasta la asamblea, ¿no es cierto?, $5 para que pueda hacer esa reforma. Entonces, sí estoy preocupado porque creo que la reforma legal sí hubiera podido ser hecha en base a un acuerdo entre el legislativo y el ejecutivo. Y también me preocupa algo, y es que, ¿qué pasa si la asamblea dice que no? Vamos a suponer que gane el sí, ¿no es cierto? Vamos a reformar, subir las penas, por ejemplo, uno de los temas que también estoy en desacuerdo, porque la política criminal de un país no puede ser subir penas. No está la solución en aumentar penas. Ya lo subimos a la extorsión, por ejemplo, un tema que todo el mundo decía, pero es un problema enorme el tener esto de los problemas de extorsión, vacunas. Se reformó en el 2023, en marzo. Aumentamos las penas. ¿Bajamos los casos? No. Entonces, yo creo que en esa parte sí es importante que entender que sí, para el populismo penal funciona subir penas porque puede que a la gente le parezca algo correcto, pero no es así. No hay que subir las penas para tratar de transformar el tema de seguridad. Tiene que haber un proceso mucho más complejo y a largo plazo que realmente ayude. Pero dicho de fondo, el tema, esas reformas que, como le comentaba, podían haberse hecho directamente como iniciativa legislativa. Porque ¿qué pasa si gana la consulta, ¿no es cierto?, sobre estas preguntas? El Ejecutivo envía el proyecto, que ojo, el proyecto no está en los anexos, ¿no es cierto?, no está desarrollado exactamente, dice que va a enviar un proyecto, etcétera. El rato que llega a la Asamblea revisa el proyecto, revisa la tipología penal, pero ¿qué tal si dice que no? ¿Qué tal si dicen todos, no estamos de acuerdo con eso? No tiene ningún efecto jurídico la consulta que nos costó 60.2 millones de dólares. Entonces, hay que tener en cuenta que hay mecanismos que sí creo que hubieran sido mejores,
cómo enviar directamente al legislativo una reforma penal, pero completa, no como la que están haciendo ahora parches. Estoy viendo que hace 2 días están tratando de reformar el recurso de revisión, por ejemplo. Es una locura querer cambiar, crear un nuevo proceso penal cuando ya se ha tomado varios años decisiones y en base a varias instancias. Entonces, creo que se necesita política criminal. Es decir, el Estado tiene que tener una política criminal clara, contundente, en donde diga cuáles son las reformas al COIP en un solo proyecto y poder enviarlo. Tema de ley de extinción de dominio, es lo mismo. Se manda una ley cuando existía ya una ley que solo había que reformar un artículo, que era el tema de la sentencia ejecutoriada previa. Si nosotros reformábamos eso, teníamos la ley funcionando. Entonces, sí creo de nuevo, no sé si esto es porque se eliminó el Ministerio de Justicia, pero debería encargarse un ministerio de la política criminal, de la política legislativa del Ejecutivo para tratar de implementar reformas que beneficien a la sociedad. Aquí tal vez falló también la Corte Constitucional, tomando en cuenta que ellos hicieron el análisis para esta admisibilidad de las preguntas. A ver, sobre la Corte Constitucional creo que ha hecho varios aciertos, pero también tiene errores. Y le voy a comentar uno de ellos. En el tema justamente de la ley de extinción de dominio, ellos en su análisis dicen que no procedía, ¿no es cierto?, consultar sobre la ley de extinción de dominio, porque a su criterio debe de existir un proceso previo donde evidentemente una persona sea culpable o no y se le declare en sentencia. Pero eso es un error, porque eso para mí es un hipergarantismo de la Corte Constitucional, porque no está viendo que en todo el mundo la ley de extinción de dominio funciona justamente paralelo a una investigación. Entonces sí creo que hubo un error en esa parte de interpretación de la Corte Constitucional, pero en el resto de los puntos sí creo que obviamente tuvo un criterio razonable en cuanto a emitir un fallo favorable para que siga el referendo constitucional, porque sí, hay cosas que tienen que ir por referendo constitucional, como es lo que hemos conversado anteriormente, y hay otras que podían ir por reforma legal. Ahora entonces tocaría esperar a ver qué decide la Asamblea en torno a estas reformas que están planteándose. Algunas de ellas que lo menciona ya son parte también de las preguntas que vamos a decidir el 21 de abril. Y es una expectativa realmente entre comillas, ¿no? Porque le voy a poner otro ejemplo, el tema de poner un tipo penal como el tema de la manipulación o mantener armas de uso militar. Eso es una completa reforma legal. Eso era coger y reformar parte del artículo que actualmente sí está tipificado. No es que no está tipificado el uso o mantener armas. Lo que aumentaron es de armas de uso militar. Entonces, mandarse toda una pregunta, un proceso constitucional, por eso realmente le veo innecesario. Entonces, pero el legislativo tendrá la respuesta y ahí veremos, ¿no es cierto?, si valió la pena o no estos 62 millones de dólares para ver si el legislativo acepta o no las reformas propuestas. Otra cosa hubiera sido, ¿no es cierto?, que pongan exactamente lo que desean cambiar, mandar dentro de los anexos, poner completa información del tipo penal que quieren cambiar, incluso para justificar los 60 millones. Pero hasta ahora veremos cuál es el proyecto que envía el Ejecutivo y veremos si es que la Asamblea también está dispuesta o no, porque hay 26, como usted lo menciona, hay varios proyectos, ya hay 26 proyectos penales, ¿no es cierto?, de reforma del COIP. Entonces, ¿la Asamblea qué va a decir? Va a decir, espérese, yo tengo 26 proyectos, si es que hay dentro de esos temas, está lo que ustedes me dicen, está bien. No es vinculante para la Asamblea aprobar eso. Eso es lo importante. Entonces hay que tener en cuenta que sí hay un mandato, hay personas que quieren reformar eso, pero ¿qué tal si en la parte técnica, jurídica, hay temas que no van a llegar a un acuerdo? Entonces esa es la parte difícil. Una consulta innecesaria. Voy a decirlo, no quiero catalogarlo de completamente innecesaria porque, por ejemplo, el tema de extradición es fundamental. Le voy a decir que es parcialmente innecesaria. Porque la extradición de los ecuatorianos, esto sí es algo que creo que al crimen organizado le va a afectar y de una manera bastante fuerte. ¿Por qué? Porque nadie hasta ahora, durante varios años, ha podido ser extraditado aún cometiendo, ecuatorianos me refiero, en temas de narcotráfico o terrorismo. Entonces, esa pregunta, por ejemplo, para mí, sumamente clave y en algo el apoyo de las fuerzas militares que obviamente pueden dar la seguridad. Queremos agradecer al doctor Francisco Estupiñán, con quien hemos dialogado sobre lo que será este proceso de consulta popular que se plantea para el 21 de abril de 2024, en donde los ecuatorianos nuevamente tendremos que decidir si se realizan algunas reformas, tomando en cuenta también que desde la Asamblea se está analizando al momento más de 20 reformas al Código Orgánico Integral Penal, varias de ellas que se mencionan en estas preguntas. Con esto regresamos, Elba, tú tienes más desde Estudios. Corape, informa.
Y el Ecuador se integra. Muchísimas gracias, Rolando. Ahí escuchábamos el diálogo que mantuvo con el constitucionalista Francisco Estupiñán, quien señaló que en este caso hizo referencia a este proceso que vamos a acudir en abril sobre la consulta popular y referéndum constitucional, y señaló que se podría considerar como parcialmente innecesario. Recordarles, amigos y amigas, que vamos a acudir a las urnas este 21 de abril, domingo 21 de abril de 2024, y que en este caso vamos a decidir sobre algunas preguntas que hacen referencia a la participación de militares en el control de armas, el aumento de penas para algunos delitos vinculados con el crimen organizado, también la posibilidad de que la fuerza pública emplee armamento decomisado. También hay otras propuestas como, por ejemplo, darle paso a un trabajo por horas, a los que varios colectivos y organizaciones también se oponen, y también otras preguntas que hacen referencia a la extradición, en este caso de connacionales. Así que ahí estábamos con ese tema importante sobre la coyuntura nacional y analizando un poco este escenario de la consulta popular y el referéndum constitucional al que hemos sido convocados para votar este domingo 21 de abril de 2024.